Deberíamos darle importancia al nombre de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo edificó. ¿Cuál es el nombre? Hay varios nombres aceptables. Son todos los nombres de todas las iglesias iguales para nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué importa el nombre de la iglesia a la que perteneces? La Biblia, la base de nuestra fe en la Iglesia de Cristo, que responde preguntas sobre la adoración apropiada, la relación correcta con Dios y lo más importante, la salvación. Eso está en la Biblia. Soy Juan Fisher. Bienvenidos al programa Eso está en la Biblia. Recibimos muchas preguntas sobre el nombre de la iglesia que el Señor Jesús edificó. Hoy le echaremos un vistazo a una de ellas que nos envió Camil y ella pregunta: Hechos 20:28 confirma el nombre de la iglesia como Iglesia de Cristo en la traducción Lamsa. Antes de 1933 no existía traducción de Lamsa. Hay otros versículos que se utilizan para verificar el nombre de la iglesia. Gracias, Camil. Y a todos los que han escrito a nuestro programa sobre el nombre de la verdadera Iglesia de Cristo. Queridos amigos, es necesario entender la importancia del nombre de la verdadera Iglesia de Cristo. Así que para ayudarnos en nuestra discusión, desglosaremos y responderemos hoy a estas preguntas. ¿Es la traducción de George M. Lamsa la única traducción de la Biblia que utiliza Iglesia de Cristo como el nombre oficial de la iglesia que el Señor Jesucristo fundó? ¿Estaba George Lamsa en lo correcto al traducir Hechos 20:28 como Iglesia de Cristo? ¿Y hay otros nombres oficiales de la iglesia en la Biblia? Entonces, revisemos estas preguntas y veamos qué tiene que decir la Biblia al respecto. ¿Es la traducción de George M. Lamsa la única que utiliza Iglesia de Cristo como el nombre oficial de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó? Podemos decir desde el inicio que no absoluto. Hay otros ejemplos, pero primero veamos lo que dice la traducción de Lamsa, ya que nuestra televidente Camil preguntó específicamente sobre esta traducción de Hechos 20:28. Vamos a leerlo junto. Aquí está escrito. Por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño, sobre el cual los ha puesto el Espíritu Santo como supervisores, para apacentar la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre. Esta es una traducción de la Biblia. Y hay algunas personas que pueden estar pensando que es solo la traducción de George Lamsa la que utiliza Iglesia de Cristo como el nombre oficial de la verdadera iglesia en la Biblia. Pero eso no es el caso en absoluto. Por ejemplo, hay aquí otra que les vamos a leer, el Nuevo Testamento simplificado de Norley. Aquí está escrito en Efesios 4:11-12. Escuchen, por favor. Y nombró a unos apóstoles, otros profetas, algunos para ser evangelistas, otros predicadores o maestros. El objetivo común de su labor era llevar a los cristianos a la madurez, prepararlos para el servicio cristiano
y la edificación de la iglesia de Cristo. Además, en otra traducción de la Biblia, en 1 Corintios 12:12, esta es la traducción en lenguaje actual. Escuchen, por favor. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es solo un cuerpo. Leamos solo uno más. Aquí en el libro de Hebreos 12, 22 a 23, este es el Nuevo Testamento de Remedy. Pero has llegado a la realidad a la que los símbolos solo apuntaban: al monte Sión, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial del Dios viviente. Y eres parte de esa ciudad. Has venido a unirte a millones y millones de ángeles regocijándose en la presencia de Dios, al santuario celestial, la verdadera iglesia de Cristo, cuyas identidades están almacenadas en el cielo. ¿Qué podemos ver aquí claramente? Podemos ver con toda claridad que no fue solamente la traducción de George M. Lanza la que registró el nombre oficial de la iglesia como Iglesia de Cristo. Hubo muchas otras, pero la pregunta es, ¿estaba en lo correcto George M. Lanza al traducir Hechos 20:28 como Iglesia de Cristo o se equivocó? ¿Qué dijo el propio George Lanza respecto a las razones por las que lo tradujo como Iglesia de Cristo en lugar de Iglesia de Dios o cualquier otro nombre? Aquí tenemos un comentario del Nuevo Testamento y fue George Lanza quien escribió este comentario del Nuevo Testamento, es del arameo y las antiguas costumbres orientales. En página 149 y 150, escuchen por favor. Jesús no fue llamado Dios en esos primeros días. El término que generalmente usaban sus discípulos y sus seguidores era Marán, nuestro Señor, y Jesús. Pedro, en el día de Pentecostés, lo llamó Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios entre ustedes por milagros, maravillas y señales. Hechos 2:22. Los cristianos judíos no podían haber utilizado el término Dios porque a sus ojos Dios es espíritu y un espíritu no tiene carne ni sangre. El término Dios fue aprobado más tarde cuando la cuestión de la divinidad y humanidad de Jesús se convirtió en tema de discusión y debate, y los cristianos tomaron partido sobre el tema de cristología. Fue Jesús de Nazaret quien derramó su sangre en la cruz por nosotros y no Dios. Queridos televidentes, esa fue la explicación del propio George Lanza. Él entendió que en los antiguos idiomas originales la palabra utilizada al referirse a Cristo y las palabras utilizadas al referirse a Dios eran diferentes. Sabía cuándo los escritores las usaban y a quienes de hecho se estaban refiriendo y por qué. Cuando usaban la palabra para Cristo, era entonces cuando George Lanza la traducía como Cristo. Sin embargo, ¿verdad que no solo tomamos la opinión de cualquiera de los traductores? Y es por eso que nos dirigimos
a nuestro Señor Jesucristo mismo, por supuesto. ¿Qué dijo Jesús al respecto? ¿Por qué es correcto decir, como lo tradujo George Lamsa, que Cristo redimió la iglesia con su sangre, no Dios ni nadie más? ¿Qué dijo Jesús? Citaremos sus palabras o las palabras del Salvador mismo en el libro de Lucas 24:39. Esto es lo que dijo nuestro Señor. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Según el Señor Jesucristo, lo que escuchamos de Él mismo, un espíritu no tiene carne ni huesos. No está compuesto o hecho de materia, no tiene forma corporal. Tal es la naturaleza del Señor Dios. Él no tiene sangre, es nuestro Señor Jesucristo quien tiene la sangre, porque Él no es espíritu. Y según los apóstoles también, la sangre de quien fue derramada para redimirnos. Consultemos con el apóstol Pedro, primera de Pedro 1, 18 a 19. Escuchen por favor. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Así que, queridos amigos, Lamsa traduce Hechos 20:28 como la iglesia de Cristo, la cual Él, Cristo, compró con su sangre. De manera que es una traducción correcta, una traducción válida. ¿Y por qué? Porque el Redentor es Cristo y lo que Él redimió fue la iglesia de Cristo y lo que se utilizó para redimirla es la sangre de Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia y lo que también enseña la iglesia de Cristo. Pero sabemos que todavía hay muchos que creen que no es un tema de gran importancia para ellos. Están convencidos de que todos los nombres que están escritos de todas las iglesias hoy en día son igualmente aceptables para con Dios. ¿Hay otros nombres oficiales de la iglesia en la Biblia? Hay otros apelativos o formas en cuales se hace referencia a la iglesia de Cristo en la Biblia y en varios momentos y en ciertas circunstancias. Pero, ¿por qué se le llama a la iglesia que nuestro Señor Jesucristo edificó por diversas designaciones? Si de hecho el nombre oficial es Iglesia de Cristo. Aquí hay lo que un erudito bíblico lo que dice al respecto. Citaré aquí en un libro titulado La Iglesia en la Biblia. Escuchen por favor lo que está escrito en página 348. En el uso apostólico, la iglesia se designa de diversas maneras. Frases calificativos como de los gentiles, Romanos 16:4, de los santos, 1 Corintios 14:33, de los primogénitos, Hebreos 12:23, indican la clase o el carácter de las personas que componen las iglesias mencionadas. De Galacia, 1 Corintios 16:1, Gálatas 1:2, de Asia, 1 Corintios 16:19, de Tesalónica, 1 Tesalonicenses 1:1, de Éfeso, Apocalipsis 2:1, etc. Y en Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, etc. Apocalipsis 2, 8 a 18. Son simplemente calificaciones de lugar, designando la localidad de las iglesias mencionadas. ¿Por qué la iglesia que Cristo edificó se le llama por varias otras designaciones? Algunas de estas designaciones, ¿qué indican? Indican el carácter de los miembros, como lo que leímos. Por ejemplo, Iglesia de los Gentiles, que indica que son no judíos. Iglesia de los Santos, que indica aquellos que han sido santificados o redimidos. Iglesia de los primogénitos, los primeros frutos o conversos. También hay designaciones que indican lugar o localidad, como Iglesia de Galacia, Iglesia de Tesalónica, Iglesia de Éfeso, etc. Pero aunque la iglesia se describe a través de varias designaciones, sigue siendo lo verídico que tiene un solo nombre oficial: Iglesia de Cristo. Camil, tu pregunta es muy importante. Sí, hay otros traductores que entienden que el nombre de la verdadera iglesia es Iglesia de Cristo y lo han traducido de esa manera. Pero todos también deberían considerar esto. ¿Está permitido a alguien cambiar el nombre basado en su propia opinión? Cambiarlo, y esto es muy importante también, el cambiarlo tiene algo de relevancia para la salvación de uno. Vamos a la Biblia para responder a esa pregunta. También en los Hechos de los Apóstoles 4, 12, 10 y 12 los versículos. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí, sano delante de vosotros. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El nombre de la verdadera iglesia fundada por el Señor Jesucristo en el primer siglo es Iglesia de Cristo con toda claridad. La Biblia también lo pone muy claro que no se permite cambiar ese nombre, ya que podría ponerlo en peligro la salvación de uno. Porque, como acabamos de leer, no hay otro nombre dado por el cual debemos ser salvos. Queridos amigos, venid a estar con nosotros aquí dentro de la Iglesia de Cristo. Repasemos las preguntas con las cuales comenzamos y veamos lo que la Biblia nos ha revelado en nuestro estudio de hoy. Es la traducción de George M. Lamsa la única traducción de la Biblia que utiliza Iglesia de Cristo como el nombre oficial de la iglesia que Cristo estableció. Aprendimos que no lo es. Leímos muchas otras versiones de la Biblia donde se hace referencia a la iglesia de Cristo. La iglesia que edificó nuestro Señor Jesucristo se refiere a ella como la iglesia de Cristo. Sí, George Lamsa estaba en lo correcto en su traducción de Hechos 20:28, utilizando la frase Iglesia de Cristo. Y aunque hay otras descripciones de la Biblia, aún lleva consistentemente a un solo nombre, la Iglesia de Cristo. ¿Y hay otros nombres oficiales de la Iglesia en la Biblia? Había designaciones descriptivas para las congregaciones en la iglesia del primer siglo, pero
el nombre oficial de esa iglesia era y sigue siendo solo uno: la Iglesia de Cristo. Querido televidente, nos gustaría que continúes aprendiendo sobre las enseñanzas de la Biblia que se enseñan dentro de la Iglesia de Cristo. Para hacerlo, por favor, visita en línea y explora los diferentes temas, o puedes programar una cita para reunirte con un ministro del Evangelio. Si tienes alguna pregunta sobre la Biblia o la salvación, por favor envíanos un correo electrónico. Soy Juan Fisher. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez en Eso está en la Biblia.